Uruguay y El Salvador. Hablemos de violencias de género desde una perspectiva de derechos humanos. La violencia de género es una problemática social que atraviesa nuestros países. Es necesario educar, visibilizar y generar conciencia. En esta serie de podcasts se abordará la violencia por orientación sexual e identidad de género, la violencia simbólica y mediática, la violencia obstétrica y la violencia en espacios públicos desde la mirada de la academia y la sociedad civil. Desde Uruguay, la periodista feminista Azul Cordo explicó qué es la violencia mediática y la violencia simbólica, cómo entiende que se reflejan y la importancia de que en la legislación uruguaya se visibilice recientemente. Según la ley 19.580, que es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género en Uruguay, la violencia mediática es toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Y la violencia simbólica es la ejercida a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos o imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres. Me parece importante partir de estas definiciones en la ley uruguaya, porque es bajo la cual nos regimos. Es una ley relativamente nueva, ¿no? Porque se promulgó el 22 de diciembre de 2017. Desde entonces se empezó a utilizar y a valorar también gran parte de las violencias machistas desde ese lugar. Por su parte, la periodista feminista salvadoreña Metzi Rosales brinda el concepto de violencia simbólica desde la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y nos cuenta desde su punto de vista quiénes pueden sufrirla. La violencia simbólica, de acuerdo con la ley, con el artículo 9, literal G, son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Cuando se refleja el uso de la imagen de la mujer es cuando es más visible esta violencia simbólica y mediática y la pueden recibir durante las distintas etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, cuando vemos en publicidad o incluso en artículos periodísticos cómo hay una diferenciación de roles en los que se representan a niñas vistiendo color rosado, jugando con muñecas, con artículos de cocina. Para las mujeres jóvenes vemos cómo se ejerce violencia simbólica hacia ellas en publicidad relacionada con bebidas alcohólicas, al uso de zapatos o de otros outfits. La vemos incluso en estos videos de rap, de perreo, o la cosificación que hay de mujeres jóvenes. Y en el caso de las mujeres adultas, pues todos los detergentes, utensilios para la limpieza del hogar que están dirigidos a ellas y se las plantea únicamente como amas de casa. Esas son formas de violencia simbólica. Azul Cordo se refiere a los derechos que se vulneran con la violencia simbólica y mediática. El derecho a la no discriminación está siendo vulnerado cuando se recibe violencia mediática, ¿no? También hay que tener en cuenta que al ejercer violencia mediática, aquella persona, en este caso las mujeres que están siendo víctimas de ese acto de violencia, están siendo difamadas, injuriadas, cosificadas también, ¿no? Según el tipo de imágenes que se pueden utilizar. También muchas veces pueden estar siendo revictimizadas y también se está reforzando la desigualdad, ¿no? En el trato, en las relaciones de poder entre varones y mujeres. Y también en este caso, si bien la ley no las nombra así, pero por supuesto siempre tenemos que estar hablando, cuando hablamos de violencia machista y patriarcal, no solo de discriminación hacia las mujeres, sino también contra las personas travestis, trans, intersex, no binarias. La libertad de expresión es un derecho fundamental presente en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es utilizado muchas veces como argumento por parte de quienes ejercen violencia mediática. En este sentido, las periodistas nos explican.
El argumento de estar ejerciendo la libertad de expresión suele usarse muchas veces por parte de aquellos que, en este caso, por ejemplo, periodistas, varones, que ejercen violencia mediática, ¿no? Y que como argumento para justificar la violencia que están ejerciendo, dicen que están ejerciendo libertad de expresión y están intentando justificar su accionar desde un lugar de poder que les da, su lugar de enunciación. Muchas veces quienes lo ejercen son conductores de programas radiales o televisivos masivos y donde también se escudan en utilizar, las dos campanas o argumentos de ese tipo que nunca están en igualdad de condiciones con la forma en la cual pueden defenderse aquellas mujeres que son víctimas de la violencia mediática. Yo no puedo cometer delitos ni ejercer violencia, en este caso, contra niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, basándome en un derecho llamado libertad de expresión. El ejemplo más común es lo que vemos en las redes sociales, donde hay una violencia desencarnada contra algunas mujeres cuya voz, cuyos posts o tweets tienen un poder, una relevancia, y entonces se la violenta para intentar establecer este orden por el cual las mujeres deben estar en el ámbito privado. Sobre quienes están más vulnerables a recibir violencia simbólica y mediática, Cordo opinó lo siguiente. Me parece que quienes sufren más violencia mediática o simbólica son aquellas que se animan a sacar la voz, poder animarse o a denunciar o muchas veces también la sufren aquellas mujeres que se corren de lo esperado, ¿no? De lo que se espera de nosotras. Digo, las malas víctimas, las malas madres, ¿no? Todo esto entre comillas, por supuesto. Aquellas que configuramos un tipo de mujer o disidencia que justamente es no hegemónica, ¿no? O es contrahegemónico aquello que se espera de nuestro rol de género. Metzi Rosales entiende que la población vulnerable son mujeres jóvenes y ejemplifica de qué manera se ejerce violencia simbólica y mediática. Quienes están más vulnerables a recibir violencia simbólica y mediática son las adolescentes y las mujeres jóvenes, porque en el ciclo de vida en el que se encuentran es cuando más se las cosifica, cuando más se las revictimiza. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cobertura mediática que hay sobre embarazos adolescentes, sobre derechos sexuales y reproductivos. El marketing, la publicidad, todavía tiene una concepción muy machista sobre cómo se representan las mujeres. Entonces, en la medida que no se vayan rompiendo estos patrones, pues va a ser bien difícil también eliminar de la publicidad esta violencia simbólica o que reproduce roles y estereotipos de género. En este sentido, es importante señalar que Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, entiende que el ataque a las comunicadoras que se animan a alzar la voz constituye una flagrante violación a la libertad de expresión y al derecho de participar en los asuntos públicos, y también es una amenaza al derecho de la sociedad a informarse a través de medios de comunicación diversos, erosionan el pluralismo y socavan el debate democrático. Con respecto a las herramientas legales con las que cuenta Uruguay para garantizar la protección de quienes sufren violencia mediática o simbólica, Azul Cordo señala lo siguiente. Primero, señalar que los derechos no se restauran, los derechos siempre están vigentes, en todo caso se vulneran, se violan y lo que hay que hacer es exigir que el Estado garantice el ejercicio de derechos, pero los derechos son indivisibles, integrales, inalienables e intrínsecos a cada persona, ¿no? En cuanto a herramientas legales que contribuyan a la protección de estos derechos, en el caso de violencia mediática y simbólica está la ley 19.580 vigente en Uruguay y entonces esa ley nos ampara, pero no se ha pensado en qué mecanismos hay hoy para proteger justamente o garantizar la protección a quienes hayan sufrido violencia mediática y simbólica. Y sería interesante y necesario para mí pensar por fuera de la caja punitiva, ¿no? Que podamos pensar justamente, si estamos hablando de cuestiones de comunicación, que si se ejerce violencia mediática, haya distintos mecanismos para sanar, digamos, ese acto de violencia.
mientras que Metzi Rosales también se refiere a la situación de El Salvador. En El Salvador hay herramientas legales que contribuyen a la protección y restauración de los derechos. Creo que el problema no es solo una falta de legislación, sino primero que la gente la conozca. Hay un tema de educación, hay un tema cultural y bueno, en un país tan violento hay una normalización de la violencia. Vivimos en un país también bastante tradicional donde las religiones juegan un papel muy fuerte y por lo tanto, aunque exista la legislación y aunque de acuerdo a la Constitución seamos un Estado laico, esto influye, ¿verdad?, en que la ley no se cumpla, en que respetemos los derechos de otras personas. Sobre cómo es la cobertura de medios de Uruguay y de El Salvador acerca de los temas de género y derechos humanos, Cordo y Rosales opinan lo siguiente respectivamente. Me parece que por un lado ha crecido bastante entre las y los periodistas la toma de conciencia de que es necesario plantear determinados temas. El matiz que a mí me interesaría introducir y que creo que también es algo que sigue faltando todavía es pensar en cuestiones de género y de derechos humanos como una perspectiva de trabajo y una perspectiva para leer el mundo, no como un tema. Pero que la perspectiva de género y de derechos humanos todavía no está transversalizada en todos los temas que cubre el periodismo hoy, ¿no? Quiero decir, debería haber coberturas con perspectiva de género, con perspectiva feminista y con perspectiva de derechos en cuestiones de política, en cuestiones de economía, en abordaje en coberturas culturales, etcétera, etcétera. Y también para proponer soluciones. La cobertura de los temas de género y derechos humanos en el país es todavía muy básica, en muchos casos violenta los derechos humanos de las personas. El ejemplo más palpable lo vemos cuando hay publicaciones relacionadas con las juventudes, porque hay roles y estereotipos establecidos relacionados con las juventudes. También lo vemos con la cobertura mediática que hay a lo que le sucede a las personas de la diversidad sexual. Ahora bien, ¿podemos salirnos de la violencia simbólica? En este sentido, la escritora, antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato confía en la sensibilidad ética como condición única para desarticular la moral patriarcal, una apelación a reinterpretar el mundo acorde a una mirada feminista. Este podcast fue realizado en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad por Andrea Camarano y Ondina Morales.